Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. En esta mañana damos la bienvenida a cada uno de ustedes y también a nuestros amigos y amigas que nos visitan. Siéntanse en casa, nos alegra que puedan estar con nosotros en Alianza Cristiana Misionera Misión Tayacaja. Queridos hermanos y amigas, les invito a la lectura bíblica de hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo del 21 al 30. Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Acompáñenme a orar. Señor, te damos las gracias, Padre bendito, por este día que tú nos das. Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, danos tú la sabiduría de lo alto para poder entender tu palabra. Y gracias te damos, Señor, por nuestro pastor, para que nos dé el sermón de hoy. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos das, y también por la visita de nuestros amigos y amigas que están, Padre Señor mío, para escuchar tu palabra. Gracias te damos y oramos, Padre bendito, por entendimiento en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. A continuación, nuestro pastor Herbert Quiroz. Queridos hermanos, muy buenos días. Les saludo una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, domingo 21 de febrero, estamos llegando a sus hogares a través de este medio. Damos gracias realmente a Dios que en medio de las circunstancias que podemos vivir hoy, en medio de no poder estar presencialmente en nuestras iglesias como acostumbrábamos, Dios permite, en medio de todo, que la palabra de Dios no se detenga. Y aún usando estos medios, Dios nos permite llegar a vuestros hogares. Así que la gloria, la honra, la gratitud a nuestro Dios, porque Dios es fiel, Dios no nos deja y hoy nos permite en este tiempo poder llegar a sus hogares a través de esta señal. Un saludo para todos nuestros hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Misión en Tayacaja, en el Agustino. Un saludo para todos ustedes y para todas las personas, hermanos, amigos que nos ven en esta oportunidad también el saludo especial y cordial en este tiempo. Bueno, hemos escuchado ya la lectura bíblica
y en este tiempo vamos a compartir el tema. ¿Cuál es el tema que nos corresponde a hoy, domingo 21 de febrero? Es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y esto basado en el trato de Jesús con Judas y la obstinación de Judas. Y como bien hemos leído en Juan capítulo 13, versículos del 21 al 30, nos habla sobre la responsabilidad. Y ya que hablamos de la responsabilidad, la vida del hombre está supeditada precisamente a decisiones que toma a lo largo en el trayecto de su propia vida. Y estas decisiones van encadenadas obviamente, muy estrechamente con la responsabilidad de cada uno de nosotros. Producto de ello es que vemos en nuestros días cómo el mundo se mueve, los reflejos o los resultados de este mundo en que vivimos. Por ejemplo, permítame nombrarle lo que es la parte ecológica de nuestro mundo. Estamos perdiendo, por ejemplo, mucha forestación, el agua se va acabando, la capa de ozono se va perdiendo, y cosas como estas a nivel de la expresión de la naturaleza, el ecosistema en el planeta Tierra. No es un secreto para nosotros que cada día el hombre, por sus decisiones y su irresponsabilidad, va logrando lo que va logrando y va destruyendo lo que va destruyendo precisamente por su irresponsabilidad o su falta de responsabilidad. No solamente en ese aspecto, podemos verlo como el medio ambiente se va cada día enfermando, producto de la cantidad de gases tóxicos que la misma empresa, las industrias van generando, los automóviles y todo lo demás. Esto lleva realmente a un deterioro del medio ambiente. Si lo vemos de otro lado, las guerras, la violencia y todo también suma. Y sumado a la violencia también podríamos encadenar la relación familiar en un hogar. También en estos aspectos está la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre desde ser un padre de familia que tenga una buena relación con su esposa, que sepa educar a sus hijos, ¿verdad? Por eso es que hoy en día, por ejemplo, permítame decirle, vemos muchos hogares destruidos, gente que se separa, se divorcia. Vemos cómo hijos se vuelven rebeldes, crecen con rebeldía, con amargura, con rencor, con resentimiento. Vemos familias que simplemente por decisión propia del hombre dicen, no me interesa casarme, podemos vivir tranquilamente en una convivencia. Son decisiones que toma el hombre y van supeditadas a la responsabilidad propiamente humana. Y podríamos hablar de muchas cosas, de muchos aspectos en cuanto a la responsabilidad. La responsabilidad delante de Dios. El hombre simplemente ha decidido apartarse de Dios. Y eso también habla de esa decisión, pasa por una responsabilidad personal. Ahora bien, si lo vemos en la Biblia, ya que hemos escuchado la lectura bíblica, también tenemos el personaje de este discípulo que nosotros bien conocemos en Judas Iscariote. Judas Iscariote tuvo el privilegio de ser elegido por Dios entre los 12. Y como bien sabemos, era el que llevaba la alforja, el que llevaba el dinero, era el administrador. Pero tomó decisiones equivocadas, fue irresponsable en su manera de conducirse y sabemos las consecuencias fatales que trajo sus decisiones o su irresponsabilidad. Precisamente en esta mañana vamos a ver a través de la vida de Judas sus decisiones, su responsabilidad, o mejor dicho, su irresponsabilidad, las consecuencias que trae el no asumir concretamente decisiones que van a traer de repente consecuencias al no ser debidamente personas responsables. Entonces, en esta mañana vamos a ver 3 aspectos importantes. Número 1, la responsabilidad versus la indiferencia de Judas. Número 1, la responsabilidad versus la indiferencia de Judas. Y encontramos que Judas decidió abrir puertas al enemigo. Y permítame una vez más ir a la lectura bíblica en esta mañana y dice, ¿no? Y habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesús sabía lo que iba a suceder. Jesús, como es Dios,
y a la vez persona humana, él sabía lo que iba a suceder. Él sabía y podía conocer el futuro de lo que venía. Sabía quién de todos ellos lo traicionaría. Ahora, uno dirá, pero si él sabía que iba, ¿por qué lo permitió? Bueno, están los planes y los propósitos del Dios Padre para que en esa persona que sería Judas, quien lo entregaría a Jesús, realmente se cumplirían los propósitos a los cuales Jesús vino. Ir a la cruz, morir en la cruz para salvarnos a nosotros y darnos vida eterna. Y entonces nosotros nos encontramos que Judas decidió abrir puertas al enemigo. Porque él estaba en medio del grupo de los 12. Él estaba con Jesús. Él tuvo el privilegio de caminar con Jesús, de oír a Jesús, escuchar las enseñanzas de Jesús, ver lo que Jesús hizo de manera sobrenatural. Sin embargo, por su propia decisión, por su propia obstinación, él decidió abrir puertas al enemigo. Ahora, en nuestros tiempos, nosotros también abrimos puertas al enemigo. ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces, cuando nos sentamos frente a los medios de comunicación, puede ser la televisión, el internet, y vemos cosas que no deberíamos ver, oír cosas que no deberíamos oír. Pasamos mucho tiempo sentados frente al televisor. Ahora en este tiempo, si usted se da cuenta, y lo hemos compartido creo 2 domingos atrás, muchas veces le damos más importancia a las noticias negativas, llenamos nuestro corazón de cosas malas, lejos de buscar llenarnos de cosas buenas, como es la lectura de la palabra de Dios, acercarnos a hacer la voluntad de Dios, cumplir con lo que el Señor nos dice en su palabra. Pero no, lo que hacemos muchas veces nos llenamos de WhatsApp, nos llenamos de Facebook, nos llenamos de muchas cosas, de películas, y llenamos nuestro corazón de cosas malas. Programas de televisión, novelas, violencia, pornografía, cosas que no deberíamos ni siquiera pronunciarlo. Pero sin embargo, muchas veces permitimos que esas cosas entren en nuestros hogares, en nuestras vidas. Y esa es una manera que nosotros le abrimos las puertas al enemigo. No es que el enemigo se mete, es que muchas veces nosotros abrimos la puerta y el enemigo entra. Es como si usted tiene su casa, tiene un televisor, tiene cosas de valor y usted tiene la puerta abierta hasta en la madrugada. Obviamente el enemigo, el ladrón, va a entrar. Pero si usted cierra la puerta bien, asegura bien su casa, ¿verdad? Lo mismo pasa con nuestro corazón. Muchas veces abrimos las puertas al enemigo para que él se meta, para que entre una tercera persona, muchas veces en la familia, en la relación familiar de esposos, y terminan destruyendo la familia. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos permitido. En el caso de Judas Iscariote, él abrió puertas al enemigo. Fíjese, decidió obedecer al enemigo. No solamente abre la puerta, sino que él obedece al enemigo. Mire, él permitió por sí mismo, fue su responsabilidad. Era su responsabilidad no abrir la puerta, era su responsabilidad no seguir al enemigo. Pero como le abre, le da la apertura, el enemigo entra y él decide seguirle. ¿Por qué? Porque su corazón se tuerce hacia eso. Ahora permítame tomar un texto muy importante en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escuche, Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, indefenso, nos ha dado un espíritu, dice, con poder. No poder que nosotros lo tengamos, sino el poder en Cristo Jesús, para poder nosotros enfrentar o resistir, mejor dicho es la palabra, resistir al enemigo cuando sus embates, cuando sus ataques, cuando sus tentaciones vienen contra nosotros. Entonces no es que tú tengas poder, no, sino que es el poder de Jesucristo a través de su Espíritu Santo en ti. Entonces cuando Él viene, tú puedes orar. Cuando el enemigo viene a tentarte a tu mente, cuando se te presenta una cámara de televisión, un celular frente a ti, tú sabes que debes salir de eso porque eso no agrada a Dios. Y cuando Dios te ha dado ese espíritu de poder, realmente tú dices no, porque esto no glorifica a Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice. El dominio propio. No me dejaré vencer por las cosas que este mundo me da, lo que este mundo me ofrece. Por otro lado, decidió descuidar a Jesús. Y ahí está el foco de todo este asunto. ¿Por qué decide Judas abrirle puertas al enemigo? ¿Por qué decide Judas seguir al enemigo? Porque decidió dejar de seguir a Jesús.
Y ese es el problema el día de hoy con nosotros muchas veces. Hay muchos de nosotros que simplemente podemos estar en la iglesia, podemos llamarnos cristianos, pero simplemente hemos olvidado lo más esencial, que es seguir a Jesús. ¿Y qué es seguir a Jesús? Es realmente tener en el corazón ese deseo de seguirlo, de buscarlo, de tener esa relación cada día, esa hambre y sed de estar con el Señor siempre, en todo momento, de estar pensando en aquellas cosas que son sus promesas hermosas en su palabra y de querer cumplirlas. Es haber meditado muy temprano en su palabra y tener en mente ese texto bíblico que yo leí en la mañana, ese texto que yo oré juntamente con mi esposa, y ese tiempo de oración con mi esposa antes de hacer mi trabajo, mis labores. Es meditar, es vivir, es permanecer en la palabra de Dios. Es ahí cuando uno decide seguir a Jesús. Es cuando uno decide involucrarse en la obra de Jesús, en la obra de Dios, en la obra de la iglesia. Hoy en día estamos viviendo tiempos de confinamiento y los mensajes, las reuniones de la iglesia se dan a través del medio virtual. Algo interesante, permítame una capita aparte, es que en medio de todo esto hemos comprendido que la iglesia no está supeditada a un espacio físico, sino que la iglesia somos todos nosotros. La iglesia está en cada casa de nosotros. La iglesia no es la institución, no es el lugar. Puede ser algo institucional como referencia, pero la iglesia es todos aquellos que Cristo compró con su sangre. Y qué bueno, porque hemos aprendido eso en este tiempo. Pero nosotros regresando al tema, necesitamos tener que seguir a Jesús, debemos seguir a Jesús, y es estudiando la palabra, es teniendo nuestro tiempo de oración, por Zoom, sí, por Zoom, es por Facebook Live, que sea por Facebook Live, pero debemos seguir, reunirnos, comunicarnos, conectarnos. Tenemos el WhatsApp, tenemos líneas, la manera que podamos nosotros llegar a través de estas señales y poder compartir la palabra de Dios. Esa es la iglesia del Señor, y esa es la manera de seguir a Jesús. Muchos de nosotros hemos descuidado, muchos de nosotros ponemos pretexto para no estar en estas reuniones. Y podemos llamarnos cristianos, pero simplemente hemos dejado de seguir a Jesús. Judas estaba en medio de todos los discípulos también, junto con Jesús. Sin embargo, su corazón estaba apartado de Jesús. También pasa en el mundo cristiano. Número 2, la irresponsabilidad y la consecuencia de Judas. Número 2, la irresponsabilidad y la consecuencia de Judas. Judas, él mismo se culpó. Cuando lo entregó a Jesús, cuando fue y lo entregó a las autoridades, él le dio un beso en la mejilla a Jesús. Pero él sabía en sí lo mal que estaba haciendo, pero su corazón pudo más, su maldad pudo más. Y entregó a Jesús, y después estuvo atormentado porque sabía que lo que había hecho estaba mal. Y permítame decirle esto, no tuvo arrepentimiento, porque si hubiera tenido arrepentimiento, él no se hubiera suicidado. ¿Sabe lo que él tuvo? Fue remordimiento. Y el remordimiento cualquier persona lo puede tener. El abusivo, el violador, el delincuente, sabe que está haciendo mal, sabe que esto está mal, pero sabe, eso él lo tiene como un remordimiento. Pero un arrepentimiento es distinto. El arrepentimiento es cuando hay dolor, cuando hay vergüenza, cuando uno no quiere volver a hablar ni pensar en eso, cuando decide nunca más volver a hacerlo. Y eso no tuvo Judas. Judas simplemente tuvo un arrepentimiento, y esto como consecuencia, Judas se suicidó. El enemigo lo engañó. Es interesante ver cómo cuando uno le abre puertas al enemigo, todo entra como jugando, todo entra como a la broma, todo entra como si fuera algo sencillo, pero vamos viendo cómo nos vamos envolviendo como un alud de barro cuando viene a velocidad la piedra y va llevando en sí con la fuerza y la vehemencia, va llevando todas las cosas que va encontrando a su paso. Así es el pecado, empieza como jugando, empieza pequeño y se va haciendo un alud que no se llega a controlar en el tiempo y trae consecuencias terribles. Judas, después de haber entregado a Jesús, después de haberse culpado, sentirse culpable, tener ese remordimiento, el enemigo lo llevó al suicidio. Se suicidó. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo con mucha gente. Hoy en día engañándoles a través de muchas cosas que ofrece este mundo. Seduce a través de muchas provocaciones que pone el enemigo. El objetivo de Satanás en este tiempo, más que nada, es llevarse a engañar a tanta gente y llevarlos al mismo infierno a través de la delincuencia, de la drogadicción, a través de la música, de la perversión, a través de todo lo que nos ofrecen los medios de comunicación. No quiero satanizar los medios de comunicación ni nada,
Hay cosas que ahí son buenas. Hay cosas buenas que rescatar, tal vez pocas. Y como cristianos debemos saber elegir responsabilidad una vez más. La responsabilidad de saber decidir entre lo bueno y lo malo. Saber qué puede ayudar para mi bien, qué puede redundar para el bien de mi familia. ¿Es bueno este programa de televisión para mis hijos? ¿Para nosotros nos edifica? ¿Es bueno este tipo de música? ¿Es bueno esta actitud que tengo? ¿Es bueno que yo tenga que hablar con mis amigos con jerga? ¿Es bueno que yo trate de esta manera a mi esposa, a mi esposo? ¿Son cosas que me ayudan? Entonces hay cosas que debemos saber analizar. Satanás está detrás de todo esto, buscando a quién devorar. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Él lo sabe porque las escrituras lo dicen y lo ve. Pero en su maldad nunca va a cambiar, porque en esencia es maldad. Y sabe que le queda poco tiempo, pero no quiere irse solo. Y entonces ha creado una serie de cantidad de cosas para confundir a la humanidad. Y la gente, porque no conoce la palabra de Dios, es seducida por este tipo de cosas. El enemigo ha logrado que el hombre aparte a Dios, su palabra, de sus hogares. Y cuando no conoce la palabra de Dios, entonces es cuando viene a meter mentira, a meter una serie de pensamientos, ideas que confunden a nuestros jóvenes en las universidades, en los colegios. ¿Por qué? Porque en nuestros hogares hemos decidido no poner la palabra de Dios como una base verdadera. Permítame más bien leerle lo que dice en Juan. En Juan nos habla algo hermoso. Juan 10:10 dice lo siguiente, usted lo conoce: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mire qué diferencia, pero eso está en la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cuántos conocen la verdad? ¿Cuántos son seducidos? ¿Cuántos le abren la puerta a Satanás por ignorancia o por muchas cosas? Pero el objetivo de Satanás es llevarlos a la misma muerte eterna. Y eso es lo que pasó con Judas. Judas no solamente se culpó, se suicidó, sino que se condenó. Y eso es lo más triste. No era hijo de Dios definitivamente. Y hoy día nos damos cuenta que hoy día también en la iglesia puede haber mucha gente que puede estar con nosotros, que realmente no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Pueden hacer muchas cosas, muchas actividades. Ahora, pastor, ¿usted sabe quiénes son? Yo no lo sé tampoco. Nadie lo sabe, solamente el que sabe es Dios. Él conoce a su iglesia. Él conoce quiénes son sus ovejas de su prado. Pero sí, Jesús nos dijo algo bien claro: por su fruto los conoceréis. Y los verdaderos hijos de Dios se apartan del mal. Los verdaderos hijos de Dios conocen la voz de su pastor. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz y me siguen. Su voz es su palabra. Aquellos que ponen en práctica lo que dice la palabra de Dios, esos son los hijos de Dios. Aquellos que obedecen, a eso se les reconoce como los hijos de Dios. Entonces entendemos que Judas se culpó, Judas se suicidó y Judas se condenó. Y en tercer y último lugar, la responsabilidad humana en los últimos tiempos. Número 3, la responsabilidad humana en los últimos tiempos. Y una de las cosas en la responsabilidad humana en estos tiempos, de manera personal se lo quiero decir a usted, como padre de familia, como esposo, como trabajador, como cristiano que es, una de las cosas que tenemos que hacer es cuidar nuestra relación cada día con Dios. No podemos darnos el lujo de descuidar eso tan elemental. Judas se descuidó. Judas, al descuidarse, abrió las puertas de su corazón para que el enemigo entrase. Fíjese, y una de las cosas que nosotros podemos hacer para cuidar esa relación son las disciplinas espirituales que tenemos que poner en práctica. Y estas son orar siempre, no dejar de orar, orar sin cesar, dicen Tesalonicenses. No dejar de orar. El verdadero cristiano se va a mostrar cuando tiene el deseo, el deleite, las ganas de orar, de buscar estar en relación íntima con su padre, con su familia. Es aquel que realmente le dice a su familia: tenemos que buscar a Dios. Tenemos un problema, tenemos una crisis, un momentito. Vamos a buscar primeramente a Dios para que Dios nos dé dirección, para que Dios nos dé paz,
para que Dios dirija nuestro hogar en medio de lo que estamos viviendo. Y podemos decirlo todos porque todos estamos viviendo en situaciones difíciles. ¿Cuántos buscamos primeramente a Dios? ¿Cuántos primeramente estamos buscando el dinero, la medicina? ¿Cuántos realmente ponemos a Dios en primer lugar? ¿Cuántos leemos la palabra de Dios? Vamos a ver qué Dios nos dice en este tiempo. Vamos a ver, vemos tanta noticia mala. Bueno, vamos a escuchar noticias buenas en la palabra del Señor. Esas son las disciplinas espirituales. El tiempo de orar, el tiempo de ayunar, el tiempo de leer, el tiempo de congregar, el tiempo de servir, mantener nuestra mente, escúcheme, nuestro corazón fijados en el Señor, pasar nuestro tiempo en Dios, nuestro corazón en Él. Esas son las disciplinas espirituales que tenemos que tener y eso reflejado en nuestra vida práctica. Entonces cuando no lo hacemos es cuando nos descuidamos y vienen las consecuencias. Ahí está el caso de Judas. Pero por otro lado, la responsabilidad humana en los tiempos difíciles que vivimos ahora es rechazar ser seducidos por el enemigo. Dice la Biblia que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted ha visto, ¿verdad? Cuando ve esas películas, esos reportajes, un león no es ingenuo, una fiera no es ingenua. Tiene que esperar el momento en el cual tomar a su presa, atacar. Y Satanás no es ningún ingenuo. Satanás va a esperar el momento en el cual usted se va a descuidar. Cuando usted descuida los hábitos espirituales, cuando usted deja de buscar esas disciplinas espirituales cada día, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de leer la palabra, cuando usted deja de congregar. Yo personalmente no conozco mucha gente que puede conocer la Biblia, dice conocer la palabra de Dios, pero realmente no congrega. Entonces yo me puedo dar cuenta, por más que tenga conocimiento bíblico, a mí me dice que esa persona no tiene una buena relación espiritual, no tiene una buena relación con Dios porque no está congregando. Es parte de esa disciplina, es parte de esa vivencia, es parte de ese estilo de vida que tenemos que estar unidos. Yo no tengo un brazo andando por ahí por mi cuarto. Mis brazos, mis extremidades, todo mi ser está unido, las coyunturas están perfectamente unidas para que tenga una armonía en mi cuerpo. La iglesia es un cuerpo y no podemos estar, a veces me aparezco, a veces no me aparezco. Son las disciplinas espirituales que tenemos que cuidar y precisamente el enemigo aprovecha de eso. Por eso vivimos tiempos tan difíciles, tiempos de corrupción. Permítame, no me compete hablar tal vez de la política o nuestros políticos. Debemos orar por ellos porque hay que entender que no conocen a Dios. Pero realmente usted se da cuenta todo lo que se hace en estos días. Es increíble ver la cantidad de corrupción que hay en nuestro país. De una y otra cosa, la inoperancia y muchas cosas más que no me voy a gastar hablando de esto. Pero sabe, llegamos a una conclusión. Es producto de que el hombre no conoce a Dios. ¿Y sabe por qué no conoce a Dios? Porque simplemente sus padres desde antes, nuestras familias, nuestras generaciones, decidieron cerrar este libro, decidieron apartar este libro de nuestros hogares. Por eso está la responsabilidad de ti, padre, de ti, joven, en tu casa, de que puedas leer la palabra de Dios, de que en estos tiempos tan difíciles, de que hay tantas malas noticias, podamos traer buenas nuevas para la salvación, para la vida, para la familia. En medio de lo que vivimos, ¿por qué tantos hogares se rompen, se destruyen? ¿Por qué tantos hijos crecen con resentimiento, con dolor, con tristeza y con soledad? Producto de que el hombre ha apartado a Dios de su hogar, de su corazón, de su familia. Eso es lo que estamos viviendo. Por eso no nos debemos alarmar cuando vemos presidentes, cuando vemos ministros, cuando vemos mucha gente que cada día sale en la televisión con una y otra sorpresita. No nos debe sorprender porque son gente que no conoce a Dios, porque el verdadero hombre que conoce a Dios va a hacer la voluntad de Dios, va a querer agradar a Dios, va a vivir como dice la palabra de Dios y no va a hacer las cosas que este mundo hoy ofrece. El dinero, el afán, el amor al dinero es el mal del hombre. Por eso todo lo que vemos. Y también fue el problema con Judas, el dinero también. Las tentaciones, todo lo que logró en su corazón, todo lo que el enemigo hizo en el corazón de Judas. Finalmente, la responsabilidad humana en los últimos tiempos está en anunciar la salvación en Cristo Jesús. Y ese es tu deber y mi deber. Ese debe ser tu compromiso y mi compromiso. Vivimos tiempos muy, muy difíciles, tiempos que nunca se han vivido en la historia de la humanidad. Estamos en las postrimerías de que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y
una responsabilidad tan grande que tenemos, pero a la vez un privilegio, es que podamos nosotros predicar el Evangelio de Cristo, que se le fue negado a los ángeles, pero que Dios nos los ha dado a nosotros, para que nosotros seamos portadores de esa esperanza para mucha gente que hay afuera, que vive afanada, que vive preocupada, que vive turbada, que vive resentida, que vive con muchas cosas porque no conoce el Evangelio de Cristo. No es que nosotros no vivamos, que vivamos en otro mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo porque pertenecemos al reino del Señor. Y si es que la muerte o la enfermedad nos alcanza en algún momento, sabemos que al final de nuestros días nos iremos con el Señor. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, en la cual nos renovamos. Por eso tu compromiso y mi compromiso es seguir sirviendo, seguir predicando. Pero que para que nosotros podamos hacer esto, tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar, tenemos que congregar, tenemos que orar, tenemos que servir. Dar ese tiempo a Dios. Recuerda, hermano, hermana, el Señor viene pronto. Y permítame leer finalmente lo que dice en Apocalipsis 22:12. Usted lo conoce, es uno de los textos casi últimos de la Biblia. Y dice el Señor Jesús esto: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo vengo pronto, dice el Señor. Estos tiempos, no sabemos qué día ni la hora, la Biblia no lo dice, pero los tiempos nos anuncian, nos hablan, se manifiestan que el Señor está a la puerta. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás solamente oyendo? ¿O también estás anunciando, estás predicando las buenas nuevas de la salvación? El Señor sí te ha llamado para levantarte de donde estás y que puedas también tú anunciar, predicar, hablar a la gente. Muchos tal vez nos van a rechazar, pero nosotros tenemos que ir anunciando. Y Dios nos ha dado este tiempo, permíteme ir terminando también en esto. Ahora, nos ha dado los medios de comunicación. Hoy podemos llegar de muchas maneras a muchas personas. Me da mucha tristeza a veces cuando gente comparte cosas en los medios de comunicación, a veces cosas que no tienen trascendencia. Algunos cristianos así. Cuando tendríamos la oportunidad de presentar un versículo, presentar un mensaje de salvación, presentar una prédica. Y de esa manera extendemos el reino de Dios. Tenemos una gran responsabilidad, la responsabilidad humana en los últimos tiempos. En esta mañana hemos hablado sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y hemos hablado de 3 puntos importantes. Número 1, dijimos la responsabilidad versus la indiferencia de Judas. Número 1, la responsabilidad versus la indiferencia de Judas. Número 2, dijimos la irresponsabilidad y la consecuencia de Judas. Número 2, la irresponsabilidad y la consecuencia de Judas. Número 3, la responsabilidad humana en los últimos tiempos. Número 3, la responsabilidad humana en los últimos tiempos. Debemos recordar algo finalmente, que el enemigo puede venir a tentarnos, pero él no nos puede obligar a caer y pecar. A Jesús vino y lo tentó, pero no pecó. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba en una perfecta relación, en armonía con su Padre. Y eso es lo que tenemos que buscar. El enemigo puede venir, ponerte muchas cosas, pero la responsabilidad y decisión está en ti. Permíteme tomar una frase que tenía Martín Lutero. Martín Lutero decía algo así: yo no puedo evitar que las aves den vueltas sobre mi cabeza, vuelen sobre mi cabeza. Pero lo que sí puedo evitar es que las aves hagan nido en mi cabeza. Es decir, yo no puedo evitar el sistema, el pecado y todo lo demás, pero lo que yo sí puedo evitar es que el pecado esté en mí, que el pecado se alimente en mí. Está en ti la decisión y la responsabilidad. Creo que Dios nos da una gran oportunidad. Como dice su palabra, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad o tu fidelidad. Creo que esta mañana es una gran oportunidad de comenzar, de recapitular, de repensar y decidir en responsabilidad acercarnos a Dios, de buscar a Dios, de no descuidar nuestra relación con Dios, no permitirle al enemigo entrar, no abrirle la puerta y más bien seguir a Jesús, tener una relación con Jesús cada día personal y directa.
Oramos. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por medio de Jesucristo esta mañana. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias porque a través de tu palabra en esta mañana vemos, Señor, lo que es tan importante, las decisiones que tomamos bajo la responsabilidad que tú nos has dado. Tú nos has dado capacidad de decidir, de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Todo está en nosotros, Señor, si decidimos caminar de tu mano o si decidimos apartarnos de tu mano. Señor, ayúdanos a no ser intermitentes, sino a ser hijos que realmente sean dedicados y decididos para hacer tu voluntad, para ser responsables, para anunciar en este tiempo, para cuidar nuestro corazón de todas las cosas malas que hay a nivel del mundo, todo lo que nos rodea. Señor, ayúdanos a rechazar todas las estrategias y maldades que el enemigo pone a nuestro alrededor. Y Señor, ayúdanos a anunciar el Evangelio de Cristo. En medio de todo, en el tiempo que nos queda de vida, Señor, te pedimos que tú nos ayudes y pongas en nuestro corazón tanto el querer como el hacer, en llevar el Evangelio de la salvación para aquellos que aún no te conocen. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y por este tiempo. Háblanos, Señor, a la iglesia. Desafíanos, Señor, para que podamos servirte con el corazón. Te entregamos este día y esta semana que comienza. En Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan una linda y bendecida semana. Cuando un son a mi ser